Yo soy la doctora Diana Araceli Lara Rodríguez, soy licenciada en nutrición y ciencia de los alimentos de formación inicial, orgullosamente egresada de la Universidad Iberoamericana León. Posteriormente realicé una maestría en nutrición clínica por la Universidad del Valle de Atemajac, Campus León también. Yo radico en zona Bajío y acabo de culminar en diciembre pasado el doctorado en ciencias de la educación. Un gusto poderlos acompañar hoy. Tengo más de 13 años dedicándome a la consultoría privada, a la docencia en diferentes áreas, medicina, nutrición, gerontología, odontología, enfermería, gastronomía, para educación básica, educación media superior. Entonces, un gusto poderles impartir esta masterclass. Entonces, pues vamos iniciando el tema alimentos funcionales. ¿Por qué es importante esta parte de los alimentos funcionales? Porque ahorita está muy de moda, bueno, no tanto ya de moda, esto hace como 10, 15 años empezó a estar en tendencia ciertos alimentos que ayudaban en algunas patologías, por ejemplo, el omega 3. Bueno, alimentos como la chía se hizo muy famosa, esta contiene omega 3, fibras, probióticos, y ahorita sí está en tendencia toda la parte de la microbiota, del estudio de la flora intestinal en diversas patologías. Entonces es uno de los puntos más importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta y que muchas veces desconocemos sus propiedades, desconocemos cómo pueden interactuar con el organismo, por qué son importantes, y son alimentos naturales, son alimentos que quizá consumimos día a día, no tenemos que comprar suplementos o estar comprando vitaminas, minerales, porque además no es para todas las personas, y también tomar en cuenta que las vitaminas, los minerales pueden afectar en la función renal hepática si no sabemos si tenemos esos antecedentes o antecedentes de los familiares o ya presentamos algún problema de este tipo. Entonces, pues vamos comenzando viendo algunos de los alimentos funcionales. Entonces, por aquí voy a proyectar rápidamente un video. Déjenme, voy a apagar mi cámara y voy a ver si se puede escuchar. Nada más ahorita me dicen si se escucha. Hola a todos, soy Norma, estamos en Nutrición con Sabor. Ok, si se escucha, entonces déjenme, hago la pantalla en grande. Hola a todos, soy Norma, estamos en Nutrición con Sabor, donde vamos a aprender a comer sano y delicioso. Hoy vamos a hablar de la fibra. La fibra es un tipo de carbohidrato no digerible y lignina. La lignina la podemos encontrar en algunos compuestos vegetales o plantas. Este nos ayuda a sentirnos llenos o a sentir saciedad y a mejorar nuestro sistema o mejorar nuestra función intestinal. Algunas de las mejores fuentes de fibra son las leguminosas. Entre ellas están los frijoles, ya sea pintos, blancos, negros, las lentejas, las habas y los chiles. Otras buenas fuentes de fibra son las frutas, las verduras, los granos enteros y las nueces. Hay que tener mucho cuidado en el consumo de fibra porque la mayoría de las personas consumimos un poquito menos fibra de la recomendada. Los cereales que desayunamos, que por lo general viene así alta fuente de fibra, pues bueno, sí tienen muchísima fibra, sin embargo, con esa fibra no alcanzamos a cumplir todos los requerimientos que en el día necesitamos. Como había mencionado anteriormente, además de ayudarnos a sentirnos llenos, a sentir saciedad y a mejorar nuestro sistema digestivo, la fibra nos ayuda también para reducir el riesgo de obesidad, de enfermedades cardiovasculares y de diabetes. La cantidad de fibra recomendada por expertos es más o menos de 25 gramos al día para mujeres y 38 gramos al día para hombres, aunque la mayoría de la población en general más o menos consumimos un promedio de 15 gramos. Ahora que ya sabemos cuáles son las recomendaciones de fibra al día,
Hay que buscar bien en las etiquetas nutricionales los gramos de fibra que contiene cada alimento para así poder comparar entre alimentos y hacer una elección que tenga alto contenido de fibra. Por último, no está comprobado que la fibra añadida en los alimentos te brinde los mismos beneficios que la fibra natural. Bueno, muchísimas gracias. Esto es todo por hoy. Entonces, déjenme quitar el video y regresarme a la presentación. La fibra, o sea, es un alimento natural, pero que poco podemos, que consumimos. Esto porque no tenemos la cultura en México, o no se tiene, yo sí la tengo, no se tiene la cultura en México del consumo de fruta y verdura. Vamos a hacer por ahí un pequeño ejercicio, un pequeñito ejercicio. Ustedes me van a decir, y me van a levantar aquí la manita, ¿quién de aquí diario come fruta y verdura? ¿Quién de aquí diario come fruta y verdura? Por ahí ya vemos algunas manitas. ¿Quién diario come fruta y verdura? Ahí está. Vamos viendo las manitas. Perfecto. Ahora, levántenme la mano. ¿Quién consume? Y me faltó yo también. ¿Quién consume em, frutas, 5 frutas? No me voy con 5. 3 frutas y verduras al día. Tres porciones. Vamos viendo ahí las manitas. Ujú. Ok, perfecto. Déjenme. Ahorita vuelvo a proyectar la pantalla, ¿eh? Es que no me deja ver las manitas al mismo tiempo. Perfecto. Y ahora levántenme la mano. ¿Quién consume 5 frutas y verduras al día? 5, que es la recomendación, 5. Fíjense ahí, ponen al contrario manitas hacia abajo, risa, ¿no? De que pues una fruta y una verdura, dicen, si acaso al día. Ujú. Perfecto. ¿Se fijan? Entonces, esa es la recomendación y no tenemos a veces la cultura. Entonces, me regreso a la presentación, porque quería ver las manitas y no me dejaba verlas todas. Ahí va, compartir. Listo. Ok, entonces, ¿me pueden decir si se está viendo la pantalla, por favor? Ok, nada más que yo no la veo. Denme un segundito, porque me hice buscar gente. Ah, ya estoy, ya. Ya nada más que no me deja pasar la diapositiva. Denme un segundo, ¿eh? Dejar de presentar. Ven. Ahí está. Perfecto, entonces ahora sí ya me ve, ya me veo, ya todo bien. Entonces, vamos a ver esta parte de los alimentos funcionales. Vamos a empezar con la fibra. ¿Por qué la fibra es muy importante? Y les digo, es un alimento súper básico, natural, que a veces no tenemos la cultura de consumir. Entonces, la fibra es una porción no digerible de los alimentos vegetales. Está formada por hidratos de carbono complejos que las enzimas del intestino humano no pueden aprovechar como nutrimentos. Entonces, ahí viene la funcionalidad o el plus del por qué es un alimento funcional. Lo único que hace es ir limpiando, eh, haciendo fermentación para las bacterias benéficas, en el caso de la fibra soluble. Entonces, les digo, es uno de los alimentos que poco consumimos,
Quizá los que estamos conectados nos dedicamos un poquito más al área de la salud, y tenemos un poquito más de la conciencia, pero si ustedes hacen esta misma encuesta que yo les acabo de hacer, en un parque, en un centro de su ciudad, centro histórico donde están las catedrales, y hacen esta encuesta, o están con un grupo de personas en una plática, dando una plática, difícilmente van a levantar la mano. A veces me preguntan si el cilantro y la cebolla que le ponen a los tacos incluye o cuenta como verdura, porque le llaman verdura, ¿no? Te dicen, ¿quieres verdura? Entonces eh, pues tú dices que sí, pero realmente son condimentos, no es como un aporte importantísimo. Tendrás que consumir todo el bonche de cilantro, todo el bonche de cebolla para considerar que tienes un buen aporte de fibra de verdura. Entonces, pues no. Y que son alimentos baratos. Claro, hay ciertas temporadas en donde suben de precio de acuerdo a la demanda. Las lluvias se arruina el jitomate, arruina alguna de las cosechas, pero realmente son alimentos baratos. Aquí en mi zona, yo les digo, yo estoy en zona Bajío, venden mucha fresa. Estoy cerca de Irapuato. Entonces, realmente la fresa es barata, pasan camionetas de 35 pesos el kilo, por muy caro 45, 55. Cuando la encuentras, por ejemplo, en un supermercado grande, un Costco, por ejemplo, que es a donde a veces yo checo los precios, y una cajita de fresas chiquita te cuesta 110, 120 pesos y ni siquiera es un kilo, es menos de medio kilo. Claro, la fresa está grandota, bonita, etcétera, pero entonces la gente dice, no, pues es que es muy caro. Realmente si buscas opciones, puedes conseguir estos alimentos naturales y de fácil acceso, a un buen precio, ¿no? La gente pone mucho pretexto, pero pasa que no dejan de comprar los refrescos de 2, 3 litros a la hora de la comida, de comprar algunos antojitos. Entonces, pues realmente si lo vemos así, no es tan cara la fruta ni la verdura. Ahora, ¿cuál es la funcionalidad de las fibras? La fibra, hay dos tipos de fibra, soluble e insoluble. ¿Por qué se llaman así? Por su solubilidad en el agua. Ahorita a veces bibliografías manejan soluble en agua, insoluble en agua. Entonces, ¿cuál es el plus de esto? La fibra insoluble no se disuelve en agua y facilita los movimientos intestinales. Y la soluble se solubiliza en agua y forma un gel, atrapando moléculas de glucosa y colesterol, que ese es el plus y la funcionalidad que va a hacer. Yo siempre les doy este ejemplo. Ejemplo, vas a, rentas un salón de fiestas, ¿no? Y te dice, no incluye la limpieza, tú tienes que limpiar, ¿no? Pues obviamente está sucio. ¿Qué vas a hacer primero, barrer o trapear? ¿Qué es lo que mayor carga te va a demandar o no más importante, pero que tienes que hacer? Primero, barrer o trapear. Ahí si quieren ponerme en el chat, ¿qué haces primero? ¿Barres, trapeas? Barro. Barres. ¿Para qué es la función de barrer? ¿Para qué haces esta función? No, ¿para qué barres? Barrer, ajá, por ahí dice Daniel. Para Recoger limpiar, la basura. ajá, para quitar todos los residuos grandes, ¿cómo sacar lo sucio? Exactamente, Daniel. Barrer es quitar toda esa suciedad, que es lo que hace la fibra insoluble. No, al no solubilizarse en agua, pues facilita estos movimientos, barre toda la parte del intestino hacia el colon para formar heces fecales, barre todos los residuos desechos del cuerpo. Y una vez que tú barres en tu salón, ¿para qué trapeas? Barrer, limpieza, exactamente. ¿Para qué vas a trapear? Dices, ya barrí, pues ya quité el polvo, entonces, pero ¿para qué vas a trapear? ¿Para qué es el trapeador? Ahí también si me lo quieren poner en el chat. Trapear para que no quede más estético, quitar el polvo fino que queda. Sí, se va a ver bonito, se va a ver reluciente. Entonces, la fibra soluble hace esta función, limpia mejor, pues va a quitar todo ese polvo fino que dicen, quita todo ese residuo que quedó
Entonces, es lo que hace. Al absorber agua, el trapeador absorbe agua, pues vas a quitar todo ese polvito fino, que se vea estético, que se vea más funcional. Eso es lo que hace la fibra soluble. Una vez que la fibra insoluble ya barrió, ya facilitó los movimientos intestinales, la soluble, al formar este gel, va a atrapar esas moléculas que no se van con la fibra insoluble, sobre todo moléculas de glucosa y colesterol. Por eso, el plus de estas fibras se utilizan en algunas patologías como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, va a optimizar, pues, si lo vemos más estético, pues sí, vas a tener mejores controles de glucosa y colesterol, pero aguas, todo en exceso es malo. La fibra decía en el video que se recomendaban 25 gramos mujeres, 38 hombres, pero todo es malo en exceso, hasta el agua porque te puedes ahogar. La fibra también puede ocasionar tapones que se llaman fitobesuares. Fito viene de químico, de vegetal, perdón, de fitoquímico será, perdón, de vegetal, y besuar es la formación de una masa. Entonces, todo es malo porque creas un fitobesuar que tapa, puede tapar a nivel intestinal, entonces hay que hacer una pequeña cirugía ambulatoria en donde tengan que meter el endoscopio o si es el endoscopio en la cirugía para destapar, es como cuando se tapan las coladeras de cabello, de polvo, de pelusas. Entonces, gente que exagera en consumir fibra, pues también puede causar, así de, causar estos taponamientos y además vas a tener también deficiencias de vitaminas y minerales. Así como atrapa glucosa y colesterol, pues también puede atrapar vitaminas y minerales, sobre todo las hidrosolubles y C, B y algunas liposolubles, A, D y K. Entonces también puedes tener esta deficiencia, además de que también pudiera llegar a afectar algunos minerales. Entonces, la recomendación te dice de 3 a 5 frutas y verduras al día para que cumplas la recomendación. No es necesario exagerar, porque me pasaba mucho, les digo, hace como 10 años, 13 años empezó a estar en tendencia la chía, que la chía bajaba de peso, ¿no? Pues la chía no baja de peso, baja uno, baja la persona de peso, ¿no? Sí. Entonces, realmente la chía, ahora sí que te hinchiabas, porque la chía es una fibra soluble. La chía, si ustedes la ponen en agua, gelifica, se hace babosita. Esa viscosidad, pues lo que hace es atrapar sin glucosa y colesterol, pero también eh, causa saciedad al formar estos geles. Entonces, pues las personas no comen más, están saciadas y además es un buen alimento porque contiene omega 3. Pero había gente que exageraba en poner chía, todo se hinchaba, literal. ¿Qué ponían? Este, Le ponían al agua de todo el día, traían una botella me tocaba ver pacientes o me tocaba ver personas con una botella de 2 litros de limón con chía y ahí la traen todo el día. A la fruta de la mañana el yogur con chía, a la sopa de verdura con chía, al cereal con chía, entonces se hinchaban, ¿no? Porque pues empezaron las tendencias de que la chía, bajaba de peso, ¿no? Pues no baja la tía, bajas tú, ¿no? Es por la cuestión de la saciedad, pero también pues puedes causar estos taponamientos que yo les menciono que se llaman fitobesuares. Entonces, pues tienen una muy buena función, sí, pero tampoco hay que exagerar. Entonces, ¿cuál es el plus de la fibra? Fíjense, la fibra soluble, la insoluble tiene la funcionalidad de barrer el intestino, de limpiar, de evitar el estreñimiento, pero la que tiene más funcionalidad para las patologías es la fibra soluble. Una de ellas se llama pectina, gomas mucílagos. La pectina, un ejemplo que les puedo dar de la pectina, las pectinas las utilizan en la industria para gelificar, las usan para hacer, por ejemplo, mermeladas, jaleas, algunos panes que tienen que gelificar. Entonces, si tú no le pones pectina a la mermelada comercial, no les estoy diciendo porque hay unas que hacen ahorita con la reducción de los frutos rojos, les ponen chía para que se quede más espesa, porque yo luego veo a mis estudiantes de gastronomía que hacen mermelada natural, queda muchísimo más deliciosa, haciendo esta reducción.
y a la comercial, ¿no? Pero esa pectina lo que hace es gelificar para esas mermeladas. Un alimento que tiene muy alto contenido de pectina es la manzana. Todo el interior de la manzana va a tener esta pectina. El exterior es una fibra que es celulosa, que es una fibra insoluble, es la cáscara. Entonces, pues lo encontramos en un alimento muy común que es la manzana. La fibra soluble y otras que provienen de granos de cereales, frutas, verduras, legumbres. Entonces, si se fijan, pues son a veces cosas que no consumen las personas. Cereales, pues la tortilla tiene un poco más de fibra, pero ¿qué tal si es tortilla de harina? La tortilla de harina no tiene tanta fibra como la tortilla de maíz. Legumbres, regularmente en México estamos acostumbrados a comer legumbres que son los frijoles, a veces lentejas, habas, pero en temporada de cuaresma, pero frijoles como algo básico. Forman un gel. Si ustedes cocen un frijol, esa masita que se ve en el frijol cocido, pues es parte de la fibra soluble. Forma un gel en el tracto gastrointestinal que constituye una barrera que disminuye la absorción de glucosa y colesterol, mejorando así los niveles de estos parámetros en sangre y por lo tanto mejorando las patologías que desencadenan, como cuáles hipercolesterolemia o colesterol alto, diabetes. De la cera en la cáscara, a ver, déjame ver el chat. ¿Qué opinas de la cera en la cáscara que la mayoría de la manzana tienen? Ah, no, la cera es para verlas más estéticas. De hecho, hay que limpiarla bien, hay que lavarla bien. O sea, recuerden que una cosa es limpiar, desinfectar, pero hay que tallar con cepillito porque esa cera nada más es para que se vea estético. Igual los pepinos, el pepino se tiene que comer con cáscara, pero les ponen esa cera, ese brillo para que se vean estéticos a la hora de venderlos. Pero realmente tiene que ser sin esa cera. Patologías que les ayudan. Otro lugar donde encontramos esta fibra soluble es la avena y el nopal, esa babita que generan, que a veces me dicen los pacientes, ay, es que guacala, no me gusta, sabe feo, lo viscoso, lo baboso. Realmente la funcionalidad es la función es hacer ese gel para bajar los niveles de glucosa y colesterol. Por eso la avena y el nopal son de los alimentos plus funcionales para estas dos patologías. Cuando se hierva la manzana, baja el porcentaje de fibra. No, nada más la vas a ablandar. Si la pelas, sí. Si pelas la manzana, le quitas así con el rallador todo, que es lo que hace mucha gente con el pepino, con la manzana, con la zanahoria, pues sí vas a quitar fibra soluble, perdón, insoluble, la celulosa. Pero si la coces, no, nada más va a concentrar más sus azúcares. Vas a estar concentrando sus azúcares. Entonces, ahora, ¿cuánta fibra vamos a necesitar? La Academia Americana de Diabetes nos dice que por cada 1000 kilocalorías vamos a necesitar 14 gramos. En general son 25 para mujeres, 38 para hombres, pero vamos a tener 14 gramos por cada 1000 kilocalorías, de acuerdo al cálculo de calorías que consume una persona. Si una persona, la dieta estándar es de 2000 kilocalorías, estaríamos hablando de que serían 28 gramos de fibra. Si yo consumo una dieta de 1500, estoy hablando de 21 gramos de fibra. Ahora, ¿qué necesito más o menos? Lo mismo. ¿Qué es más importante al principio para quitar todos los residuos, la basura? Pues barrer, utilizo la escobita que es la insoluble y después paso el trapeador con el agua para quitar el polvito fino y algunos residuos que es la soluble en 30%, porque si no les digo, estás causando mucha absorción y pues también puedes generar una baja de glucosa. El colesterol, bueno, se va almacenando a través de más días de tiempo, ¿no? Pero de glucosa sí puedes ocasionar una hipoglucemia y puedes ocasionar una deficiencia de vitaminas y minerales, ¿no? Un fitobesuar también. Se anima a las personas, sobre todo con diabetes y a las que están en riesgo de padecer, a consumir un mínimo de 14 gramos de fibra por cada 1000 kilocalorías y al menos la mitad del consumo de cereales intactos, que es la cascarita, que es la insoluble,
según guías estadounidenses. En México, pues nada más nos dicen que 25 gramos. Ahora, ¿por qué es tan benéfica y cuál es la funcionalidad de la fibra? Pues que como no se digiere, no hay enzimas digestivas que absorban esta fibra, lo único que hacen es barrer, limpiar, trapear. Por eso es una de las razones de las que, como no es digerida, pues es muy benéfica para la salud. Ahora, también decían, es que la fibra baja de peso. No, pues no baja de peso la fibra, bajas tú. Pero el por qué la fibra tiene esta función, porque como no se va a absorber, transita en el intestino sin absorberse, barre, trapea, no genera calorías, causa saciedad, es otra de sus funciones muy importantes. Al causar esta saciedad, pues la persona no sigue comiendo más, que ese es lo que realmente hacía la chía, no que la chía fuera chupapanza, fuera quemagrasa, ¿no? Y les digo, ya anda la gente con su botella de 2 litros de agua con chía todo el santo día. Entonces, sí, así me llegan de pacientes. Entonces, aquí les muestro unas tablas de cómo podemos encontrar fibra. Nosotros decimos, bueno, necesitamos 28, 25, 21 gramos. ¿Por qué causa saciedad? No activa hormonas, Paula. Lo que hace es que al gelificar, al transitar lentamente, al ir barriendo y hacerlo lento, causa esa saciedad a nivel estómago, intestino. Entonces, no va a activar ninguna hormona, sino que nada más retrasa el vaciamiento gástrico hacia el intestino, entonces la persona se siente saciada. Lo que hace es, retrasa el vaciamiento gástrico y lo que hace pues es ocupar volumen. Entonces, por eso es uno de los plus de dar fibra en las dietas para bajar de peso. Además de ser una dieta hipocalórica, pues la damos para que la persona se sienta saciada, no coma más y baje de peso. Entonces, ¿cómo podemos encontrar? Pues los que más tienen, pues son marcas comerciales, que es el All Brand, pues es fibra pura, nada más. El problema es el sabor. Yo sugiero a mis pacientes el de palitos, no el de palitos, perdón, el de hojuela, porque el de palitos está muy pastoso. En una ocasión me dijo un paciente que parecía que estaba masticando el tronco. Dice, ay, parece que le dio una mordida al tronco del árbol o de la planta y estoy mastique, es como muy pastosa. Dice Regina, ¿sí disminuye la producción de insulina? No, tampoco. No influye a nivel de la producción de insulina. Ayuda a la curvatura de la glucosa, a bajar el índice glucémico, al retrasar este vaciamiento gástrico, atrapa la fibra soluble glucosa, la gelifica, la atrapa. Entonces, como va circulando más lento y sí la va a desechar porque la fibra se desecha por las heces fecales, pues entonces absorbes menos glucosa. No alcanzas a absorber toda la glucosa porque tienes esta fibra, que son los alimentos plus que hace el nopal y la avena para las personas que tienen diabetes, pero no disminuye la producción de insulina porque ahí sería meternos en cuestiones hormonales. Ahí sería ver con la célula beta pancreática que produzca menos insulina y no, realmente no lo hace eso la fibra. Lo que sí pudiera llegar a ser pues son los fármacos ahora de nueva generación, que son los GLP-1, que causan saciedad, que sí bajan la resistencia a la insulina, que hacen las incretinas intestinales, eso sí. ¿Vale la pena incluir cereales de caja solo por la fibra? El problema es que son industrializados. Tendrías que ver un muy buen cereal, un poco más orgánico, que tenga menos sellos, que tenga más fibra. A mí el que me gusta recomendar es el All Brand de hojuela, porque no trae azúcar, que luego el paciente me dice, ay, es que no sabe nada, doctora. Pues, no, el que trae pasas, pues las pasas son muy azucaradas y el de palitos les decía que me decían que parecía que me había mordido un árbol. Entonces, no, el cereal no, los GLP-1 son fármacos, Daniel. El GLP-1 son los nuevos fármacos que se utilizan, que se empezaron a utilizar para controlar la glucosa en las personas con diabetes y ahorita los utilizan en tratamientos para obesidad porque causan saciedad, es una de sus funciones, pero son fármacos. Es el mismo impacto consumir licuados de verdura sin colar versus la verdura entera. Solamente, si es el mismo impacto, solamente la absorción va a ser más rápida de un líquido a un sólido.
vas a absorber mucho más rápido la verdura, las propiedades, las calorías, las vitaminas, minerales, pero la fibra que tenga, pues esa sí se va a ir desechando por las heces fecales, va a ir avanzando. Solo que lo vas a hacer más rápido si es licuado a que sea verdura entera. Entonces, el All Bran es muy rico, tiene más de 6 gramos por porción. De 4 a 6 gramos son otro tipo de cereales como el Raisin All Bran, que es el de pasas, el yogur fibras, lactobacilos, las barritas, que aquí, bueno, pues a la fuente es de All Bran, entonces por eso promocionan pues, su parte. Pero los que tienen de 1 a 1.5 gramos de fibra, pues es el arroz integral cocido, porque no es lo mismo el arroz blanco que el integral tiene más la cascarilla. Ahorita leo el chat por ahí. Taza de camote al horno, elote amarillo, espagueti, media pieza de pan, 2 tercios de rebanada de pan de centeno, tienen de 1 a 2.5 gramos, como es todo el pan, pues vas a tener más fibra, media papa al horno con cáscara, una rebanada de pan de caja integral, una tortilla de maíz, 5 galletas integrales. Tengo entendido que consumir los licuados verdes sin triturar por completo es mejor, ya que disminuye los picos de glucosa. Sí, porque estás consumiendo fibra y lo que hace la fibra es retrasar la absorción de glucosa. Por eso vas a tener menos picos de glucosa. Si lo haces en un extractor, es que en el extractor pues dejas toda la fibra ahí. Lo que hace mucha gente es quita toda la fibra del extractor y saca el puro jugo. No, se tiene que consumir de manera licuado completo, para que tengas toda la fibra, tanto soluble como insoluble. ¿Qué otros alimentos van a tener fibra? Dice, entonces no hay algún alimento natural que contenga lo mismo que las fibras del All Bran. Sí, las leguminosas, mira, más de 6 gramos de fibra. O sea, acá promocionan el All Bran. Ahí está. Pero quien tiene más de 6 gramos es las leguminosas, que en México pues se consume más el frijol. Otras leguminosas como la lenteja, las habas, etcétera, igual no las consumen tanto más que cuando sea cuaresma. Pero al menos el frijol, fíjate, media taza de frijol cocido, que es que es lo más recomendado, no tanto frito. Frito, pues es más por la gastronomía y todo, pero pues a veces los fríen con manteca. Media taza de frijol cocido va a tener más de 6 gramos de fibra. Media taza de lenteja cocida, de alubia, una taza de frijol germinado cocido o media taza de garbanzo. Entonces, se sugiere incluir las leguminosas, que además también tienen otras propiedades. Media taza de haba cocida tiene 4 a 6, y 2.5 a 4 gramos, 1/3 de taza de soya cocida. Pero el frijol bastante bueno. Y algunas verduras no tienen más de 6 gramos porque tendrás que consumir mucha cantidad, te digo, tendrás que comerte todo, la cubeta completa o la charola completa donde están picando el cilantro y la cebolla de los tacos, que lo consideran verdura, pero tienen de 2.5 a 4 gramos la selga cruda, 2 tazas de selga cruda y ya se te hace una ensalada bastante amplita, media taza de brócoli cocido, pues una taza todavía te la acabas bien, 1,5 taza de champiñón cocido rebanado, media taza de espinaca cruda picada, con una taza te va bastante bien, aumentas hasta 8 gramos, 3 tazas de lechuga, una taza de nopal cocido, y quien tiene menos, pues es apio, berenjena, chayote, chiles, jitomate, tomate verde, van a tener un poquito menos, pero si se fijan, también podemos incluir mucha fruta, verdura y sobre todo leguminosas. Y algunas frutas que tienen más de 6 gramos, pues ahí vas a rescatar todo, no necesitas pelarlas. La frambuesa, que además es de bajo índice glucémico, tiene menos azúcares, vas a aportar menos glucosa. Guanábana, guayaba y moras, que son también alimentos funcionales para la diabetes. La cantidad de fibra que van a tener y de poca glucosa o fructosa, más bien fructosa, que contengan. Entonces son de los preferidos, frambuesa o fresa, guanábana, guayaba. Otras que tienen de 4 a 6 gramos, arándanos, fresas enteras, fíjense ahí enteras. Bueno, quitarle la fibra, que diga la cáscara, la fresa está no se le puede, más que la patita de arriba. Maracuyá, tunas,
Otros que tienen menos, pues ahí vemos chabacano, mamey, mandarina, manzana, naranja, cerezas, duraznos, pero los que más tienen, frambuesa, que también por ahí va la fresa, guanábana, guayaba, moras. Entonces, bien importante. Entonces, ¿cuáles son los motivos o la funcionalidad de poder utilizar estas fibras como parte de alimento funcional? Pues la fibra alimentaria, pues es un componente dietético que se encuentra de origen vegetal y previene el estreñimiento de la fibra insoluble, barre es la escobita. Reduce los niveles de colesterol al atrapar colesterol, sobre todo la fibra soluble, gelifica. Por eso marcas comerciales de avena como Quaker te ponen ahí, contiene fibra soluble y reduces el colesterol, o tienen un corazoncito que te dice, te ayuda al colesterol por esta funcionalidad. Mejora la salud intestinal, vas a crear, ahorita lo vamos a ver, los probióticos, prebióticos. Contribuye a la obesidad por la saciedad, no que sea chupapanza, quema grasa, no, o sea, por la saciedad. Al contrario, la fibra te puede distender, puedes traer esa pancita por el consumo de fibra, se te quita al ratito, pero pues, puedes inflamarte, ¿no? Le llaman inflamar, pero realmente la palabra correcta es distensión abdominal. Y controles de niveles de azúcar en sangre, también por lo mismo. Por la misma cuestión de los niveles de azúcar en sangre, ¿no? Atrapar esas moléculas de glucosa. Entonces, vamos a ver otros que son los prebióticos probióticos. ¿Qué son estos probióticos probióticos? Vamos a ver rapidísimo un video. Voy a apagar mi cámara para optimizar. Voy, ¿eh? Trillones de bacterias, hongos. En este momento, trillones de bacterias, hongos y virus están trabajando dentro de tu cuerpo, más precisamente en tu intestino. Y eso es algo bueno. En este video te voy a contar qué es y para qué sirve la microbiota intestinal. Es ese conjunto de microbios que viven en nuestra barriga desde que nacemos y que tienen un rol muy importante en nuestra inmunidad y salud en general. Y quédate hasta el final, porque también hablaremos de qué puedes hacer para mantener una microbiota saludable. Así como cada persona tiene una huella digital única, todos tenemos una combinación particular de microbios en el intestino. Esta combinación de bichitos se forma a lo largo de nuestra vida y está influenciado, por ejemplo, por el medio ambiente o lo que comemos. Varios estudios han demostrado que la primera infancia, o sea, hasta los 3 años de edad, es crucial para su formación. Los científicos creen que incluso el tipo de parto marca una diferencia, ya que durante el parto vaginal, un bebé entra en contacto con la microbiota vaginal de su mamá. También hay evidencia de que amamantar o dar pecho contribuye a la formación de una microbiota diversa y saludable. Pero no solo tenemos ecosistemas de microbios en el sistema digestivo. El cuerpo tiene varias microbiotas, en la boca, en la nariz, en los pulmones, pero la intestinal es la más importante y numerosa. Cuando tenemos un desequilibrio en el funcionamiento de la microbiota, los científicos lo llaman disbiosis, y este desequilibrio puede hacer que algún germen que vive en ella pueda volverse dañino. Por ejemplo, hay algunos estudios que consideran que la COVID puede ser más grave en personas con obesidad o diabetes tipo 2, porque es común que estas personas tengan ese desequilibrio en su microbiota. Si tu microbiota tiene un comportamiento irregular, esto también podría contribuir a que tu cuerpo tenga una reacción inflamatoria descontrolada al coronavirus. Esto desencadena la llamada tormenta de citoquinas, donde el sistema inmunológico libera sustancias súper agresivas para atacar al virus invasor. Y esto puede acabar dañando células y órganos vitales de nuestro cuerpo. Usé la COVID como un ejemplo, pero ya hay estudios que están investigando el rol que juega la microbiota en otros trastornos, como el cáncer, las alergias, la obesidad y la depresión. Na obesidade já está começando, já tem trabalhos também mostrando que o ratinho magro e o ratinho gordo, quando você pega a microbiota do ratinho gordo, passa para o magro, ele engorda. Quando você pega do magro para o gordo, ele emagrece. Depressão, a gente fala do segundo cérebro, é justamente por isso. O intestino, ele é formador de neurotransmissores. A serotonina, a dopamina, tudo isso acontece com as bactérias que produzem
esses neurotransmissores. Então, está muito vinculado, né? Tanto é que a gente chama o segundo cérebro, né? É o sistema nervoso entérico. Actualmente también hay investigaciones sobre el trasplante de heces, es decir, que toman las heces con la microbiota de una persona saludable y se las trasplantan a otra con problemas de salud. Esto se usa para tratar inflamaciones intestinales, obesidad e infecciones bacterianas muy resistentes. Pero ¿qué podemos hacer nosotros en nuestra vida diaria para cuidar nuestra microbiota y lograr que esté súper saludable con especies diversas? Como todo lo que tiene que ver con la salud, la respuesta incluye una combinación de factores: comer bien, hacer ejercicio, dormir bien y no fumar. Daniel McDonald, el director del proyecto estadounidense para el intestino, le dijo a la BBC que un estudio de millones de personas reveló que aquellas que comían más vegetales tenían una microbiota más diversificada. Por otro lado, todo indica que los alimentos ultraprocesados no serían recomendables. Lo que todavía no sabemos es qué tan rápido cambia nuestra microbiota intestinal cuando modificamos nuestra alimentación. Hay investigaciones que muestran que algunas cambian en cuestión de días, pero es probable que una microbiota saludable se cultive a más largo plazo. Y porque de seguro lo has visto en algún supermercado o tienda de productos saludables, ¿qué tanto ayudan los probióticos? La venta de estos suplementos, que prometen mejorar nuestra flora intestinal, o sea, la microbiota, representa casi 45,000 millones de dólares por año para la industria farmacéutica. Según los especialistas que consultamos, pueden ayudar, pero sus efectos son limitados. No Brasil está saindo alguns probióticos, sim, mas não são probióticos que têm uma quantidade grande de bactérias. A gente tem 100 trilhões de bactérias, você bota 9 bilhões, não é muita coisa, né? Então, é importante a riqueza, a diversidade desse probiótico. Então, os probióticos são importantes? São. Agora, saber qual probiótico seria interessante estudar a microbiota de cada pessoa, né? E aí você faria uma medicina personalizada, daria o probiótico adequado a cada pessoa. Además, de acuerdo al profesor y biólogo Víctor Marín, de Unirio, los probióticos tienen otra limitante. Na minha opinião, elas têm quando estão juntas. Quando começa a separar, não vai dar muito certo. Por isso é que a gente tem que ingerir o alimento e não a bactéria isolada ou probiótico. Na minha opinião, tem que correr atrás dos alimentos. El tema es tan interesante que podríamos seguir hablando horas, pero vamos a dejarlo aquí con una versión modificada de un refrán que a lo mejor has escuchado antes. Barriga llena de microbiota equilibrada, corazón y cuerpo contento. Fascinante, ¿no? Entonces, este video de la BBC me gustó mucho porque sí te explica que es el segundo cerebro del cuerpo. Y también, pues muy importante que se debe combinar con comida. Entonces, vamos a ver aquí qué es un prebiótico probiótico. De acuerdo a la Federación Mexicana de Diabetes, pues la microbiota es el conjunto de millones de microorganismos que conviven en conjunto y se tienen que estar juntos, principalmente en el tracto digestivo con ayuda de prebióticos y probióticos. Entonces, los probióticos son las bacterias vivas que ayudan a tener una microbiota sana. Por ejemplo, los más comunes son los lactobacilos, bifidobacterias, saccharomyces, los cuales están presentes en el yogur, algunos fermentos como bueno, ahí dice, o en cápsulas, pero los fermentos como el kefir, kombucha, que están ahí, estos bacterias benéficas. Y los prebióticos es la fibra, son oligopolisacáridos, hidratos de carbono, que van a fermentar, que ayudan y que van a ayudar al crecimiento de bacterias buenas. Por ejemplo, la inulina es una fibra soluble, oligofructosa es insoluble, lactulosa, de los dos, presentes en granos integrales enteros y verdura. Entonces, dice por ahí, cuando los prebióticos y probióticos se administran en cantidades adecuadas, pueden tener diversos beneficios a la salud en conjunto en una parte variada. Entonces, consumimos fibra que va a ayudar como alimento de los probióticos. La fibra es el prebiótico que va a ayudar. Entonces, ¿qué hacen? Pues van a ayudar a regular esta microbiota y entre mejor microbiota tengas, mejor salud
intestinal, mejor salud en general, ayudas al sistema inmunológico, por eso decía que en el COVID podía haber este problema. Entonces, pues los alimentos intrínsecos, los factores intrínsecos que pueden afectar la microbiota es la genética y la fisiología. De qué depende cómo está poblada tu microbiota, de tu genética, de tu fisiología, que son factores intrínsecos. Extrínsecos, los hábitos de alimentación que tengas, no consumes fibra, no consumes alimentos, no consumes alimentos que tengan fibra, vaya la redundancia. El estrés puede llegar a afectar la microbiota. Medicamentos y quimioterapias que van a matar, sobre todo los antibióticos, que matan bacterias también benéficas, no solo las patógenas, sino las benéficas. Entonces, ¿qué alimentos se pueden ayudar con que tengan con prebióticos? Plátano, dice ahí, cebolla, soya, ajo, espárragos, fibras solubles, la inulina, que vienen en nuestros alimentos. Y los que tienen probióticos son los que les agregan, que son la leche, los yogur, el kefir, los quesos, el pan de masa madre, pero porque les agregan estos fermentos. Entonces, pues vamos a ver por último, ¿cuáles son los beneficios de consumir estos probióticos? Pues número 1, funcionan como auxiliares en el tratamiento de enfermedades metabólicas como obesidad y síndrome metabólico. Van a regular todo el sistema digestivo. Reducen el colesterol LDL de la sangre, pues a la par de los prebióticos, que es la fibra. Pueden ayudar en el control de la resistencia a la insulina, Pueden tener efecto benéfico frente a enfermedades de la piel e infecciones urogenitales porque ayudan al sistema inmunológico, mejoran la digestión, mejoran la disponibilidad de calcio en la dieta y regulan y mejoran la respuesta inmune, por eso ayudan a los demás, y la digestión por ahí está repetido. Entonces, más sin embargo, siempre hay que consultar a un médico nutriólogo para el consumo de estos probióticos. Los encuentras en alimentos naturales como los yogures, el kefir, etcétera, pero en general, pues los puedes también consumir de algunas marcas comerciales. Y por último, los probióticos y prebióticos o simbióticos es que tengan los dos, ¿en qué te ayudan en el control glucémico? Pues aumentan, aquí sí lo van a hacer en el aumento de la secreción de la insulina, la fibra sola no, que me preguntaban por ahí, pero el control glucémico abarca todas las medidas que permiten mantener los valores de glucosa normal. Entonces, sí aumentan la secreción de insulina, los probióticos y prebióticos o simbióticos, que es la combinación de los dos, reducen factores de riesgo y efecto de sensibilidad a la insulina y resistencia a la insulina, y disminuyen a la vez pues la hemoglobina glucosilada, que va a ser el que nos dé el control de la diabetes a 3 meses. Entonces, estos son algunos de los alimentos funcionales. Déjenme ir leyendo. ¿Qué sepas tienen estos efectos? Habrá que ver, yo desconozco ahorita exactamente cuáles. Tendremos que buscar en ensayos clínicos, en estudios, en artículos, cuáles son las que más funcionan, porque no todas las cepas son para todo. Hay cepas que funcionan, por ejemplo, para cáncer gástrico, para diabetes, para otro tipo de enfermedades. No todas funcionan, tendremos que ver las cepas. Las más usadas, cierto, sí, son los lactobacilos, que casi tienen mucha funcionalidad en muchas patologías como la diabetes, si lo pudiera hacer los lactobacilos, y los firmicutes. Entonces, aquí vienen, de hecho, espérenme un poquito. Me pasé una, aquí están. ¿Qué dice? La relación de la diabetes con la microbiota intestinal, pues las personas que viven con diabetes presentan alteraciones de la microbiota y esta alteración se le conoce como disbiosis, es decir, habrá cambios en la cantidad y calidad microbiana y esto a la vez es una causa para desarrollar mayor resistencia a la insulina, dislipidemia, adiposidad, considerados factores de riesgo de la diabetes. Entonces me preguntaban, ¿cuáles son las que pudieran llegar a funcionar, por ejemplo, en la diabetes? Algunos estudios en el 2015 mencionan que el consumo de probióticos se asocia a una mayor concentración de bacterias gram positivas y disminución de las gram negativas, favoreciendo el efecto barrera, ya que cuando existe una disbiosis, la microbiota se altera, afectando la permeabilidad intestinal
y pues tiene que ver con el adelgazamiento de la mucosa intestinal y el incremento de su inflamación. Pero no dice exactamente cuáles son las cepas, tenemos que buscar más artículos. Yo estaba leyendo, estaba viendo que muchos de los alimentos que promueven son los que tengan lactobacilos y los firmicutes, pero tendrás que ver la cantidad y exactamente cuáles. Pero en general de que te van a ayudar, sí te van a, sí van a ayudar. Entonces, pues déjenme ver en el chat si tengo por ahí otra pregunta. Denme un segundito. Porque ahí le quité compartir. Denme un segundo. Entonces, para poder ir concluyendo nuestra sesión del día de hoy, por ahí le quité. Van a ustedes ver en el diplomado pues muchos otros temas más a profundidad de esto. ¿Cuál es lo importante de incluir estos alimentos en nuestra alimentación? Pues en el plan de alimentación se sugiere que se incluyan siempre granos integrales que contengan esta parte de la fibra, 5 frutas y verduras. Déjenme ver, porque yo no veo la pantalla. Ahí está, perdón. 5 raciones de fruta y verdura, legumbres, que ya vimos que tienen mucha fibra, frutos secos, carnes magras y considerar la reducción de grasa saturada y azúcar, que es de lo más importante. Y pues se sugiere que más que enfocarse en un nutriente específico, también hay que llevar un estilo de vida saludable a largo plazo, que también pues bajes el consumo de tabaco, limitar consumo de alcohol, incluyas estas fibras dentro de la alimentación, los probióticos, y que le des variedad a tu plato, ¿no? Te dice ahí, incluye verde, azul oscuro, rojo, naranja, amarillo, a través de frutas, verduras, que te van a dar un efecto más benéfico. Y dice ahí, añade color a tu plato diario, que tiene fitonutrientes, ¿no? Por ahí vienen hasta por colores de día, ¿no? Pero sugieren que tu plato siempre se vea muy colorido. Entonces, esta es parte de los alimentos funcionales que vemos que son naturales, no hay que precisamente comprar los que son las fibras de las frutas, verduras, los yogures que se agregan probióticos. Si pudieras consumir suplementos de probióticos, yo no digo que no, pero si los tienes también de manera natural, pues qué mejor que poderlos consumir. Entonces, pues un gusto por haber estado con ustedes. Por ahí les dejo mi contacto. Voy a estar acompañándolos en algunas clases del diplomado de funcional. Y pues un placer que se hayan conectado. Qué bueno que hasta ahora no hay partidos de fútbol. Anteriormente sí había esta hora, ahorita están todos los partidos, que se hayan podido pues conectar aquí en esta masterclass, en esta clase muestra. ¿Alguna otra duda, pregunta para poder cerrar la sesión? ¿Alguna duda, pregunta? No, todo muy claro. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber asistido. Que tengan un excelente domingo. Coman frutas y verduras, hagan su plato de arcoíris, pónganle color, fruta, verdura, háganse sus licuaditos con fibra. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Maestra, muy buena clase. Gracias. Excelente domingo para todos. Excelente domingo.